capítulo 16. Primero de Reyes, capítulo 16. Estoy en la continuación de la enseñanza personajes en los días de Elías, segunda parte. Personajes en los días de Elías. Primero de Reyes 16, versículo 29. Primero de Reyes 16, 29. Estamos viendo que en los tiempos de Elías hubieron dos personajes principales, de los cuales eran enemigos de Dios y enemigos de los profetas de Dios. Estos dos eran unos reyes, que era el rey Acab y la reina Jezabel. Y decíamos que Acab hizo lo malo ante los ojos de Dios y actuó en los pecados de Jeroboam, o sea, del rey anterior. Pero para que entendamos, vamos a leer la palabra Primero de Reyes, solo un repaso. Primero de Reyes 16, 29 al 33. Dice el 29: comenzó a reinar Acab, del que vamos a hablar, hijo de Omri, sobre Israel el año 38 de Asa, rey de Judá. Y reinó Acab, hijo de Omri, sobre Israel en Samaria 22 años. O sea, 22 años reinó Acab. Y Acab, hijo de Omri, hizo lo malo, escuche, ante los ojos de Jehová, más que todos los que reinaron antes que él. O sea, fue un rey perverso, porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, y tomó por mujer a Jezabel, hija de Baal, rey de los sidonios, y fue y sirvió a Baal y lo adoró. Baal era un ídolo. Entonces podemos ver que este hombre hizo lo malo ante los ojos de Dios y andaba en los pecados de Jeroboam, o sea, andaba desviado. Y ese mismo pecado hizo que se juntara con Jezabel, que era una mujer no israelita. Dios había prohibido a todos los israelitas juntarse con una mujer que no fuera de Israel. Eso sería actualizándolo el yugo desigual. Ahora, ¿por qué? Porque todas las culturas y regiones que no eran israelitas eran idólatras, adoraban a dioses falsos, adoraban a otros dioses, y Dios quería un pueblo que solamente le adorara a él. Esa era la razón por la cual no podían unirse a otras naciones. Pero Acab no hizo caso y en su vida pecaminosa tomó a esta mujer llamada Jezabel, de lo cual lo terminó, como decimos aquí los hondureños, lo terminó de arruinar. Ese hombre estaba ruin, y casándose con esa mujer se hizo peor. Entonces, ¿pudo haber cambiado acá? Sí, pudo haber cambiado. Ahora, el problema fue la unión con Jezabel, que lo terminó de corromper. O sea, una buena mujer puede hacer que un hombre se levante o que un hombre se destruya. Siguiente versículo, 32. E hizo altar a Baal. Oiga lo que hizo acá. Hizo altar a Baal en el templo de Baal que él edificó en Samaria. Hizo también acá una imagen de acera, o sea, otro ídolo, haciendo así acá más que todos los reyes de Israel que reinaron antes que él, para provocar, escuche, la ira. Escuche todo lo que sucedió, para provocar la ira. O sea, ¿de quién sería esa ira? De Jehová, Dios de Israel. En su tiempo, hasta ahí, hasta el 33. Entonces vemos que acá viene y se junta con esta mujer, y estos dos, al unirse, Jezabel se convierte en reina. El jueves anterior hablamos de acá, hoy solo tendremos un repaso, y después, ahora nos tocará hablar un poco de Jezabel. O sea, ¿cuáles son los personajes principales en los tiempos de Elías? Los más trascendentales son Acab, Jezabel, Elías y Eliseo. Entonces, usted tiene que tener atención, porque cuando se habla de Elías, si hemos estado hablando de Elías, tiene que levantarse Jezabel. Si hablamos de Elías, tiene que levantarse Acab. Si
un Eliseo. Acab se refiere al gobierno débil, al gobierno que se deja manipular, y Jezabel se conoce como una mujer inmoral, idólatra, sin temor de Dios, que odia a los profetas, y Elías como el hombre de la nación que su misión es hacer volver al pueblo de Israel a la adoración a Dios, quitar los ídolos y poner la adoración directamente a Jehová de los ejércitos. Pero vemos que también después tiene que haber un Eliseo, porque Elías va a ser quitado, Elías va a ser levantado, y entonces ¿quién quedaría por Elías? Sería un Eliseo. Entonces, si hay un Acab y una Jezabel, debe haber un Elías y un Eliseo. Y si hay un Elías y un Eliseo, debe haber un Acab y una Jezabel. Ahora, ¿qué espíritu carga usted ahorita? ¿El espíritu de Acab? ¿El de Jezabel? ¿El de Elías? ¿O el de Eliseo? Usted puede ser que es un Elías, pero si actúa como un Jezabel, no es un Elías. Usted puede ser que es un Elías, pero si se deja manipular, se deja corromper, usted sería un Acab. O sea, estos espíritus trabajan cerca. O sea, si está el poder de Dios, tiene que estar el poder demoníaco y el poder de las tinieblas. Jezabel se va a levantar. Donde hay profetas, Jezabel se levanta. Donde hay profetas, Acab se levanta. Y el problema es que Jezabel no puede levantarse sin la debilidad de un Acab. ¿Quién es un Acab? Alguien que le permite todo a una Jezabel o a un Jezabel, porque hay Jezabel varones también. Jezabel opera en hombres y en mujeres, pero opera más fuerte en mujeres. Pero también puede ser un hombre con un espíritu Jezabel, un hombre que le manipula a una mujer, es un hombre Jezabel. Un hombre que controla a una mujer es un hombre Jezabel. Un hombre que hace pecar a una mujer es un hombre jezabélico. O sea, no solamente vamos a juzgar a las mujeres. Jezabel, recuerde, opera en hombres. Yo no sé si alguna mujer de aquí, en alguna etapa de su vida, de su adolescencia, su juventud, fue manipulada por alguien, fue controlada por alguien. Tal vez se quería consagrar para Dios y lo hacía caer en pecado, y tal vez usted se iba a la presencia de Dios que ella no quería pecar. Entonces, Jezabel opera en hombres y opera en mujeres, pero opera más fuerte en las mujeres. ¿Dónde opera? En los matrimonios. Cuando es la mujer la de que toma decisiones, cuando es la mujer que quiere llevar la visión de la casa, cuando es la mujer que cae al marido y se hacen las cosas como ella dice y no como el hombre dice. Decimos que la mujer es ayuda idónea, la mujer jamás puede ser pisoteada. O sea, el hecho de que un hombre sea cabeza significa que debe ser responsable, saber para dónde lleva esa casa, dónde lleva esa familia, dónde lleva ese matrimonio. Pero no va a ver a la mujer de menos. Pero si usted lleva las riendas de su casa, entonces debe de orar para que se levante el sacerdocio en casa. Porque es que hay hombres que no se han levantado. Hay hombres que todo quieren que la mujer lo haga. Entonces tiene que levantarse el sacerdocio del Espíritu Santo en su casa. Todo el mundo está expuesto a ser manipulable o a manipular. Eso viene a través del pecado de Adán y Eva. Entonces no le vamos a echar culpa solo a las mujeres. Hay hombres Jezabeles, tengan cuidado con los hombres Jezabeles. Tengan cuidado con las mujeres Jezabeles. Es que Jezabel no solamente opera en el área sexual, en el área inmoral. Jezabel opera en el área de la brujería. O sea, cuando a veces nosotros hemos recibido intercesión que nos están atacando con brujería, Jezabel. O sea, Jezabel es bruja. Cosas que odia Jezabel que le digan que es bruja. Cosas que odia Jezabel que le digan que es perra. Cosas que Jezabel odia que le digan que es fea. Digo porque yo liberé un montón de adolescentes cuando estuve trabajando en un equipo de intercesores. Y no le estoy hablando del espíritu en sí, el espíritu demonizando a las jóvenes, hablaron a través de las jóvenes. Y teníamos que sacárselos. Por eso hasta la danza en la iglesia debe de cuidarse.
Pregúntese usted qué hubo antes de cortarle la cabeza a Juan el Bautista. Una danza. Salomé empezó a danzar y después le dijeron que lo que ella quisiera que pidiera. Y vino la madre y le dijo a la hija, pedir la cabeza de Juan el Bautista. Se la cortaron. ¿Cuántos hombres no le cortó la cabeza a Jezabel? Y no le estoy hablando literalmente. Hay hombres que lo hicieron caer y nunca se levantaron. Y hay mujeres Jezabeles y hombres Jezabeles que solo eso llevan a las iglesias, por eso hay que tener cuidado. Yo conocí un varón de Dios, que Dios lo usaba bien sometido, y un espíritu de Jezabel vino y lo derribó, y hasta el día de hoy no se ha vuelto a levantar desde hace muchos años. O sea, la Biblia dice que el justo cae y se levanta, no importa si Jezabel lo bajó. Si fue la carne, si fue el mundo, si fue el diablo, si fue la falta de oración o lo que sea, levántese. O sea, los hombres lo van a juzgar, pero Dios no lo juzga, Dios restaura. Yo creo en el Dios de la restauración. Pero lo que le quiero hacer es esto, porque estamos aprendiendo, estamos enseñando. Dicen que esa mujer dijo, vamos a ver qué clase de hombre es ese, a ver si es cierto que anda sometido con Dios. ¿Quién la usó ahí? Jezabel. Entonces hay pensamientos jezabélicos, córtelos, se le puede venir a usted hombre, se le puede venir a usted mujer, se le puede venir en la mente pensamientos jezabélicos. Y donde lo profético está, las Jezabeles abundan, no crean que no, es donde más abundan, donde las iglesias están en avivamiento, donde más abundan. Donde las iglesias empiezan a crecer, donde más abundan, en el fuego del Espíritu Santo. Porque ¿cuál es el diseño de Jezabel? Apagar el fuego del Espíritu Santo. Jezabel le gusta controlar. Miren que Jezabel hasta profetiza. Hay que tener cuidado con los que profetizan. Si están a medio Jezabel, no deben enojar. Hace unos años yo estuve hablando del espíritu de Jezabel. Y le voy a decir algo. Empecé a enseñar, estaba enseñando bajo el tema de los 5 espíritus que atacan la iglesia. Y uno de ellos es el espíritu de Jezabel. Y empecé a hablar yo, creo que empezaba con la transmisión y empecé a hablar, voy a hablar, creo que el segundo al tercer espíritu, y digo yo, hoy voy a hablar del espíritu de Jezabel. Y se levantó una persona de la silla de atrás y empezó a decir, solo de Jezabel hablan, ya me tienen aburrido, tienen hasta aquí con eso. Y le hacía como marchando así, mejor me voy para la casa. Y es que estaba bien jezabélica, pues. Bien jezabélica, papá. Y después llegó hasta esa puerta y se sentó de nuevo, con la cara toda así, ceñida, fruncida. Seguí enseñando y la cara. Pasé administración a la gente. Y después miré que pegó un solo suspiro, no estaba muy arraigado ese espíritu, porque a veces habla a través de las personas. Porque una cosa es que le ponga pensamiento, otra cosa es una influencia, y otra cosa es que agarre ciertas áreas que le den lugar. Y después me dijo, mira qué cólera me dio cuando usted mencionó el nombre. Si le hubiera hablado bonito, no le da cólera, me dijo. Entonces al diablo no le gusta que lo traten mal, al igual que a usted, no le gusta que lo traten mal. Entonces Jezabel es un demonio fuerte. Jezabel ha decapitado un montón. Jezabel les ha volado la cabeza un montón. ¿Y saben qué significa que le vuelen la cabeza? Que lo dejen sin visión, que lo dejen sin autoridad, que lo dejen tirado. O sea, si Jezabel lo derribó, personas que están en las redes sociales, levántese de nuevo. Pero ya no hay que seguir siendo acá. Jezabel odia a los profetas. Por eso les dije, si hablamos de Elías, Jezabel va a entrar en acción. Si hablamos de Elías, va a entrar en acción acá. Si hablamos de Elías, tiene que haber una siguiente generación, que sean los Eliseos que van a heredar el manto. O sea, no piense que todo es bueno, no piense que lo profético solo lo bueno atrae. También atraen lo malo, también atraen espíritus inmundos. Usted ora, Señor, yo quiero que gocen en sanidad, pero después no va a querer nada con dolor de hueso, con dolor de cabeza, sentir los dolores que la otra gente siente. ¿Verdad que usted le da la barriga? Sí, y que no aguante, yo también me duele.
¿Verdad que está en un dolor de cabeza? Sí, se han dolor de cabeza, sí, porque empieza a sentir su dolor. Pero usted es un instrumento de Dios. ¿Y qué recomiendo yo? Llenarse del Espíritu Santo. Porque le voy a decir algo, en un vaso que rebosa no entran moscas. Cuando un vaso está rebosando, ponga un vaso en un chorro de agua, de llave, no van a entrar, pero déjelo así en un agua, más que está vacío, se le van a meter mosquitos, se le van a meter moscas, se le van a meter quecos, de todo, cucarachas. Pero cuando un vaso está fluyendo, está rebosando, está en movimiento, no le van a entrar espíritus inmundos. Los dolores los vamos a percibir muchas veces, porque eso Dios opera de muchas maneras. Es para darnos a entender que hay alguien que esté enfermo ahí y que Dios lo va a sanar. Estaba en una conferencia, en un congreso en la Unión Empira, creo que fue el 2022, 2023, creo que fue el 2023, porque fui a dos. Y de repente siento un gran dolor aquí. Yo sabía que alguien andaba operado, lo habían operado. De aquí, no sé de qué órgano, pero lo habían operado y empecé a sentir un dolor. Y entonces le dije yo, un evangelista era, ¿verdad que le duele la operación? Pero mire que con una operación andaba ahí en el congreso y ahí andaba caminando. Pero ahí andaba. Y eso que ese congreso ya era el último de los predicadores, ya me entregaron a las 3 de la tarde, creo que lo saqué a las 5. Y empezamos a las 9 de la mañana. Y ese hombre allá andaba. Creo que fue como a mediodía, no recuerdo, pero le dije, ¿verdad que le duele la operación? Sí, me duele. A mí yo siento el dolor, le dije. Yo siento el dolor. De ahí empezó a sentir un dolor, el dolor en la barriga y Dios empezó a decir, hay una persona, era una señora, hay una persona que yo lo está sanando del estómago. A veces yo después de eventos o de cruzadas, yo aquí vengo con una grande fiebre, con un gran dolor de hueso, no todas las veces, pero a veces yo vengo con un gran dolor de hueso, o me enfermo como 3 días después de orar por un montón de gente, pero yo no voy a renegar, es una bendición para mí. Pero si usted se levanta, Jezabel también se le va levantando, pero para que Jezabel no cobre fuerza, hay que sacar fuera primeramente acá. ¿Quién es acá? Acá se conoce como el que permite el pecado, el que permite lo malo, el que permite la manipulación, el que permite el control. Usted puede ser acá para Jezabel para sus hijos, manipular a sus hijos, manipular a su esposo o a su esposa, manipular a cualquiera. Entonces, veíamos el rey Acab, que era el rey sobre Israel. Entonces, solo un repaso. Ya lo vimos en el anterior. Acab permitía que se levantara adoración a los ídolos, especialmente a Baal y a Acera en los lugares altos. Promovió que Israel persiguiera a los profetas de Jehová. Escuche esto, promovió que Israel persiguiera a los profetas de Jehová y levantó un sacerdocio diabólico de 850 profetas falsos. Eso era la compañía de profetas que tenía acá y Jezabel, 850 profetas falsos que adoraban a Baal y a Acera. Las alianzas que acá hizo iban en contra de la voluntad de Dios. ¿Quién representa acá? Representa el liderazgo que en la iglesia ocupa una posición legítima, pero mal usada, o sea, utilizar mal la autoridad. Es el símbolo del liderazgo que persigue a los profetas de Dios y a la unción y poder de Elías. O sea, escuchen lo que hace el espíritu de Acab y Jezabel. Persigue a los profetas de Dios y a la unción y poder de Elías. Acab es el liderazgo controlado por el espíritu manipulador de Jezabel. Acab representa el liderazgo político, religioso, secularizado y antiprofético, o sea, en contra de lo profético. El liderazgo humanista y antiprofético de la iglesia está destinado a caer como en los días de Acab. ¿Qué vimos? Para terminar el jueves pasado, vimos que Acab lo atravesaron con una flecha, terminó muerto. O sea, ese fue el precio que pagó Acab por andar de idólatra, por andar casándose con una mujer incorrecta. Si se casa con una persona incorrecta, le pueden lanzar una flecha. No es Cupido que lo va a flechar. ¿Cuántos hombres que
que se miraba bonito, cómo predicaban con una gran unción, con un gran fuego, solo se casaron y ese fuego se les apagó. Porque se casaron con la persona incorrecta. ¿Cuántas mujeres conocí yo que solamente en oración y en ayuno pasaban? Se enamoraron de un tipo, lo conocieron ahí y solo porque les gustó se casaron, después no vas a la iglesia. No volvieron a la iglesia. Les quitaron el permiso. Y les voy a decir algo. Hay gente no cristiana que apoya más a su esposa que es cristiana que muchos varones que son cristianos. No todos. Vamos a echar todo ahí, porque yo conozco hombres que no son cristianos. La vez pasada platiqué con un hombre y le digo, mira, a mí me gusta echarme mi cervecita. Y de cervecita quiero un botellón, ¿verdad? Pero a mi mujer le gustan las cosas de Dios y yo no le quito que vaya a la iglesia. Yo cuando ella agarra para unos grupos que hacen, dice, como la gente que no sabe, yo voy para la cantina y agarro para la iglesia y le va a llorar por mí. Qué bendición que un hombre no le quite a su esposa o a sus hijos que vayan a la iglesia. Ahora, ¿por qué? Porque a través de ello el hogar recibe bendición. El hogar recibe cobertura. Ese hombre tarde o temprano va a ir a los caminos de Dios, solo hay que tener paciencia. Pero también hay hombres cristianos que son peor que un demonio. O sea, hay que ver si se ganan el título de cristiano, ¿no? Sí, hay hombres que no le dan permiso a la mujer que vaya a la iglesia. O sea, si ellos andan tibios, helados, y la mujer anda buscando, ya quieren que meta la hielera también. Hay hombres que han descargado a la mujer y hay mujeres que han descargado a hombres. Entonces no se deje manipular por Jezabel. A Jezabel echa fuera, no al hombre de la mujer, no al espíritu que opera ahí. ¿Cuántos hogares fueron destruidos? ¿Saben? Porque hay tanta separación o tanto divorcio, porque Jezabel llegó. Jezabel le encanta a los casados. Le canta. Yo conozco a sus niños, creo que son más niños. No, a veces cuando voy a la conferencia lo que quedan viendo ahí son los niños. Y por rubo uso, Ya Jezabel le canta a los prohibidos. Y más se escucha el nuevo santo. Más Jezabel, agarra más fuerza el espíritu de Jezabel. Es que hay canciones de amantes, hay canciones de infidelidades, eso alimenta la carne, alimenta lo espiritual. Y saca a Jezabel donde se meta con guerra espiritual, con autoridad. Si usted tiene una amiga que no está casado, dígale, cuidado ahí, te vas a terminar llorando. Empezás riéndote, pero vas a terminar llorando. Empezás alegre, pero vas a terminar triste. Te estás riendo de aquel y después van a reír de vos. Lo que se siembra se cosecha. Entonces, saque a Jezabel. Por eso es importante la comunicación en el hogar. Jezabel se mueve en la familia. Jezabel se mueve en la iglesia. Jezabel se mueve en el gobierno. Jezabel se mueve en la religión, en la política, en todo. Les dije, y sin temor, el jueves pasado, que el gobierno que tenemos es un gobierno jezabélico. Hablo del gobierno de Honduras. ¿Quién es nuestra presidenta? Xiomara. ¿Quién da las órdenes? Mencionaria. Eso es un gobierno jezabélico. Porque eso se llama, bíblicamente se llama el poder detrás del trono, le llaman a eso. Y hay pastores, se lo digo, ministros, apóstoles, que las decisiones que dicen por micrófono no vienen de ellos. Es la mujer que está atrás que se la está diciendo. Hay muchos pastores que solo con la cabeza agachada. No digo que un consejo de una mujer no puede servir. Y se lo voy a decir, a mí me gustan los balances. Hay consejos de la mujer que son mejores que los del hombre, y si es mejor el consejo de mi esposa, lo agarro. Si es el consejo mejor de mi hijo, lo agarro. Hay que ser humildes. Hay consejos suyos que son mejores que los de su esposo. Y usted que es hombre, si usted sabe que el consejo de su esposa es mejor, agárrelo. Eso no significa que Jezabel lo está dominando. Las mujeres ayuda
idónea. Cuando yo trabajé de ayudante albañil, yo le daba ideas a los albañiles. Y me dice, mire que lo va a hacer así como es usted, es chiva usted. Eso no me hacía el albañil a mí. Pero a veces uno busca la manera de que el trabajo se facilite más. Entonces, la mujer le facilita el trabajo al hombre, pero no es que lo va a dominar ni lo va a controlar. Al igual, el hombre no va a manipular a la mujer y no va a ejercer un gobierno dictador ni autoritario sobre ella. La mujer tiene que tener libertad también. La mujer ve un meme en Facebook. ¿Con quién te está riendo? ¿Quién te escribió? Número 2, Jezabel, reina de Israel. Jezabel, escuchen bien, reina. O sea, esta mujer no era cualquiera, era una reina. Pues. Y el espíritu que operaba en ella, operó en Salomé, operó en Dalila y operó en el Apocalipsis. Va a mencionar a Jezabel también. Y en Apocalipsis se menciona como profeta y se menciona como maestra. Dice que profetiza y enseña. ¿Pero qué era que enseñaba? Dice a comer cosas sacrificadas a los ídolos, a fornicar, y hay dos tipos de fornicación o adulterio: carnal y espiritual. ¿Cuál es el espiritual? Cuando usted deja a Dios y se va en pos del mundo o de otros dioses. Entonces, ¿cuáles eran las razones por que Jezabel no tenía un gobierno de Dios? En primer lugar, esta mujer eliminó a los profetas y representantes de Dios en Israel. Miren, si Jezabel se daba cuenta que había un profeta, lo mandaba a matar. O sea, hoy te va a ver por TikTok profeta tal, que este y el otro. En los tiempos de Jezabel yo creo que ni valor tienen estarse poniendo profetas en las redes sociales porque los mandan a matar. Solo teniendo opciones, se unen a Jezabel, los matan. Entonces los 850 que tenía reclutados fueron sacerdotes de Baal, profetas de Baal, y en su tiempo tal vez fungieron para Dios, pero por miedo a morir prefirieron trabajar. Miren, no le trabajan a Jezabel. Hay juicio para Jezabel, y en Apocalipsis no va a leer. Ahí habla. Dice, a sus hijos se herirá de muerte. Pero también hay juicio para Jezabel, que le va a quedar en cama si no se arrepiente. Hasta de Jezabel tenga misericordia de Dios. Ahora, promovió y fundó el culto a Baal. Amenazó a muerte al profeta ungido de Dios Elías. Violó las leyes de la palabra de Dios. Usaba mal su autoridad e influencia para poseer lo que le placía. Mire, esta mujer era otro rollo, pero del diablo. O sea, esta mujer si quería algo lo conseguía porque lo conseguía. ¿Cuántos de ustedes no han escuchado ese hombre va a ser mío porque va a ser mío? No importa si es casado, si es soltero, si es viudo, si es divorciado, pero va a ser mío. Miran como trofeo a los hombres. Yo sé que usted sabe esto, o sea, aquí no estamos hablando cosas de otro mundo y lo podemos decir. En el ambiente de las amiguitas, dicen apostemos, ¿quién lo baja primero? ¿Ya escuchan de eso? Y no está hablando de billetes. Eso en espíritu de Jezabel, una mujer de Dios va a cuidar su cuerpo, va a tener dignidad, va a tener valor, pero influenciado en esos espíritus. Esas son las palabras, y no digamos que no, estamos en la tierra. Ese es el pensamiento mundano, satánico, diabólico. Si hay gente que dice, solo porque mira a alguien por televisión o algo, ya dice que ya tiene algo con él por televisión. Ahorita con mis palmas andamos todos bloqueando y ni las conocen. El jugador de la selección nacional. El espíritu de saber destruye, no crea. El placer es momentáneo, las consecuencias son amargas y son más largas.
Jezabel tuvo un gran poder, dominaba a su esposo Acab, escuchen, dominaba a su esposo Acab, a los ancianos de Israel, y poseía un gran equipo de 850 profetas paganos de sus dioses falsos. Jezabel no opera solo a través de mujeres seductoras, también puede usar hombres manipuladores y controladores. Y el problema es cuando usted tiene dependencia emocional. Hay mujeres que les gusta que la manipulen, eso se llama dependencia emocional, que la controlen. Incluso hay espíritus, hay gente que hay que liberarla, porque hay mujeres que les gusta que les peguen. Hay mujeres que les gusta que les peguen. Es que lo amo, y no grandes macanazos, la dejan morada, y no estoy hablando de cosas reales. Yo conocí mujeres que tiraban el pelito así porque quedaban moradas en la mejilla. Y después besamos ahí con la foto ahí. Ámese. Si usted no se ama, ¿quién más lo va a amar? Sí, hay que tener un amor todo, hay que vender. Usted es templo del Espíritu Santo. Yo conocí madres que le decían a sus hijas: hasta que este hombre no te mate, no va a estar tranquila. Cosas que se dan en Honduras, no sé en otros países. Cosas que se dan en Milagro, no sé en otros lados, en Aguama. Pero también mujeres que le pegan a los hombres, no crean. Para que vean, yo siempre la tienen que denunciar, ¿verdad? La sale la CCH y que le pega a la mujer. Más si la mujer es grande y el varón es bajito o es flaquito. Y la mujer es robusta y yo todo flaquito, todo raquito para él. Ay, Dios. Usted es templo del Espíritu Santo. Cuídese, ámese, valórese. No permita que Jezabel entre a su casa ni por su mujer ni por su esposo. Porque el primer ministerio nuestro es la familia, después la iglesia. En la empresa se mete Jezabel. ¿Saben dónde tiene popularidad Jezabel? Con las secretarias. Ahí tiene, ahí donde Jezabel la habita. Y le voy a dar un consejo. Tal vez no para usted ama a Dios, usted es temeroso de Dios, pero usted tiene amistades no cristianas. Dígale a las mujeres, valórense. No se vean como amantes cuando alguien las puede tener como esposa. Nunca se dé el puesto de amante cuando alguien la puede tener como esposa. Como esposa, después algo. Un ejemplo, soy 3 años de amante de alguien. O sea, si la gente sabe, o sea, la gente en la cabeza que se hace que la gente no sabe. O sea, en ese momento en que usted está sola o solo, ¿cómo Dios no le puede dar un buen hombre o una buena mujer que lo valore? O sea, no se puede bajar al nivel de decir soy amante. No se ponga en menos. No llegue a lo más bajo. Si está en ese asunto, Dios lo puede liberar. No solo predico para expansión de gloria, predicamos para las redes sociales. Tal vez hay alguien en las redes sociales que está lidiando, que tal vez está bien clavada con un hombre casado, bien enamorado. Y tal vez esa mujer se enamoró de verdad de ese hombre y ese hombre no. O sea, si ese hombre estuviera enamorado de esa mujer, la amante no fuera la amante, fuera la esposa. Fuera la esposa. Nunca permitamos que eso venga, porque eso va a generar maldición y se va a trasladar a la otra generación. Usted tiene sobrinas, tiene hijas, tiene primas, y todo eso se puede lidiar, y eso trae grandes daños en el corazón. Y estamos aquí enmendando errores, restaurando corazones. Yo jamás voy a juzgar a alguien que salga de esto. Aquí puede haber venido alguien que salió de la prostitución, gloria a Dios. De los más vil del mundo,
sacó Dios para avergonzarnos. Porque hay gente que se cree que no peca solo porque no le hace daño a nadie. O sea, lo más sucio levanta a Dios para hacer testimonio de que Dios cambia, de que Dios restaura, de que Dios levanta. Sus pecados ya fueron borrados, pero es necesario dar cosas que el mundo actual está viviendo. Jezabel no juega, Jezabel destruye matrimonios, Jezabel destruye hogares, Jezabel destruye hijos, Jezabel destruye empresas, Jezabel destruye iglesias. ¿Cuántos pastores fueron destruidos por Jezabel? No se volvieron a levantar. La iglesia quedó destrozada. Dice la Biblia, hiere el pastor y serán dispersas las ovejas. Jezabel se mete sin piedad. No le demos lugar a Jezabel. Jezabel seduce a la iglesia y a sus líderes para que forniquen no solo en lo natural, escuchen, sino también en lo espiritual, haciendo alianzas incorrectas, comprometiendo la palabra de Dios. Jezabel es sinónimo de qué? De ocultismo, lo que le dije anteriormente. Jezabel es sinónimo de ocultismo, de seducción político-religiosa, de adivinación y hechicería. Elías se enfrentó a Jezabel y a sus profetas y casi pierde la vida. O sea, miren, yo lo que estoy hablando ahorita no crean que es fácil. Hay enseñanzas que yo les traigo aquí, que aquí nos reímos y todo. Pero hay enseñanzas que a mí me provocan grandes dolores de cabeza. Y ese demonio no le gusta que hablen de ella o de él. Acá y Jezabel no le gusta. O sea, hay gente que quiere conocer a alguien que está bien, con esos espíritus bien influenciados. Dicen solo hablando de esos espíritus, porque no pueden hablar de otra cosa, porque no hablan del Espíritu Santo. Es que el Espíritu Santo me va a ayudar a sacar a Jezabel. Es que el Espíritu Santo me va a ayudar a sacar acá. El Espíritu Santo me va a ayudar a sacar cualquier espíritu del mundo que se quiera meter en mi casa, en mi iglesia y en mi nación. Cuando los ejércitos ganaban la batalla era porque estudiaban al enemigo. Y usted debe saber cuándo Jezabel está en operación. Cuando Jezabel entra en acción. Hay gente que nunca le enseñaron de Jezabel, pero cuando empezó a escuchar predicaciones acerca del espíritu de Jezabel, cómo opera, cómo actúa, y usted empieza a ver y dice, esa mujer está bien jezabélica, porque ya tiene conocimiento, ya sabe cómo trabaja, cómo opera, cómo se mueve. Entonces, Jezabel es bruja. Jezabel en sí era reina, pero era prostituta, o sea, le era infiel al rey acá. Pero con tal de tenerla ahí, ¿qué prefiere, un hombre feo fiel o un guapo fiel? Qué difícil me la pusiste. ¿Qué prefiere, un hombre feo fiel o un guapo y fiel? Jezabel, como le dije, no era una mujer fea, era una mujer guapísima, pero era inmoral, era bruja, era hechicera, era prostituta, y lo dice la Biblia, no se lo digo yo. Y reina. Entonces esta mujer es sinónimo de que de ocultismo, de adivinación, de hechicería, de idolatría. Donde hay idolatría, Jezabel está en acción, Jezabel opera. Entonces Jezabel va a estar actuando donde la idolatría. Entonces Elías se enfrentó a Jezabel y a sus profetas y casi pierde la vida. O sea, le dijo que lo iba a matar. Jezabel quiere matar a los profetas, quiere destruir a los profetas, quiere bajar a los profetas. Lo persiguió y Elías se encerró en una cueva. Juan el Bautista, en el mismo poder profético, enfrentó a Jezabel. ¿Y qué le pasó a Juan el Bautista? Fue encarcelado y fue decapitado. El decreto sobre Elías se cumple sobre Juan, porque Juan empezaba también a confrontar el pecado. ¿Saben lo que le dijo al gobernador Juan el Bautista? Le dijo, no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Y por confrontar el pecado, lo metieron preso. Baila, Salomé,
la cabeza del profeta era más valiosa que la mitad del reino para esos espíritus jezabélicos. Y le dijo que quería la cabeza de Juan el Bautista en una bandeja de plata. Y así se la llevaron. Así se la llevaron. Entonces Jezabel no juega. Jezabel es un espíritu fuerte, opera como un principado también. Es un demonio fuerte. O sea, tiene que estar bien armado cuando ese espíritu se quiere mover o manifestar. Número 3. Dios erradicó contra el gobierno de Jezabel. Busca Primero de Reyes 21. Primero de Reyes capítulo 21. Dios erradicó contra el gobierno de Jezabel. O sea, a Jezabel se le dio un fin. Jezabel ya murió la mujer, pero el espíritu todavía anda buscando quien le dé cabida. Primero Reyes 21, 17. Escuchen esto, verso 17. Entonces vino palabra de Jehová a Elías Tisbita diciendo: levántate, desciende a encontrarte con Acán, rey de Israel, que está en Samaria. He aquí, él está en la viña de Nabot, a la cual ha descendido para tomar posesión de ella. Y le hablará diciendo: así ha dicho Jehová, no mataste y también has despojado. Y volverás a hablarle diciendo: así ha dicho Jehová. Escucha estas palabras: en el mismo lugar donde lamieron los perros la sangre de Nabot, que era el dueño de la heredad, los perros lamerán también tu sangre, tu misma sangre. O sea, un decreto de muerte, pero era un decreto a través del profeta de Jehová. Dice el 20: y acá dijo a Elías: ¿me has hallado enemigo mío? Él respondió: te he encontrado, porque te has vendido, escuche, te has vendido a hacer lo malo. ¿Cómo le dijo? Delante de Jehová. Siguiente versículo 21. He aquí yo traigo mal sobre el que eran palabras proféticas. No crea que solo era conversación. Le dijo el profeta: he aquí yo traigo mal sobre ti, y barreré tu posteridad, y destruiré hasta el último varón de la casa de acá, tanto el siervo como el libre en Israel. El siervo es el esclavo. 22. Y pondré tu casa como la casa de Jeroboam, hijo de Nabat, y como la casa de Baasa, hijo de Ahías, por la rebelión con que me provocaste a ira. Escuche, o sea, Dios se enoja también. Solo el arrepentimiento lo hace misericordioso. Dice después: ¿y con quién has hecho pecar a Israel? Y escuche lo que dice el 23. De Jezabel también ha hablado Jehová. Serán palabras proféticas, diciendo: los perros comerán a Jezabel en el muro de Jezreel. Y los perros se la comieron. El día que Dios mientras liberaba a varias jóvenes, a veces uno le decía al espíritu: los perros te van a comer, y pegaba unos grandes gritos y decía que no. O sea, a Jezabel se la terminaron comiendo los perros. Ahora, ¿cómo? Directamente no se lo comieron. Jezabel estaba en un terrado. Mientras iba pasando el rey Jehú, cuando Jezabel cae, fue porque un eunuco la tiró de la segunda planta, del segundo piso. Y entonces en eso el rey pasa con su carro y pasa por encima de ellas y la mata. Así murió Jezabel. El rey Jehú la mató tirando su carro por encima, después de que un eunuco la tira de la segunda planta. ¿Quién era eunuco? Eran los que cuidaban las reinas. Los que cuidaban las reinas eran los eunucos. Y entonces la tiran, pero después de que Jezabel quedó muerta ahí, vinieron los perros y se la comieron. Dice la palabra que lo único que quedó de ella solo fueron las palmas de las manos, de ahí solo puro hueso.
puro cadáver. Dios tenía un plan al hacer heredero de Elías. ¿Por partir a dónde? A Eliseo. Fue bajo la doble porción del espíritu de Elías. En Eliseo Jezabel fue derrotada de forma humillante, según las palabras de Elías. Entonces, Elías soltó el decreto, pero Jezabel era un espíritu fuerte que con la unción de Elías no podía ser derrotada. ¿Sabe cuándo Jezabel es derrotada? Cuando Elías imparte la doble porción del espíritu de él sobre Eliseo, viene a ungir a Jehú por rey y a Azael por rey de Siria. Entonces la doble porción es la que derrota a Jezabel. Solamente con el espíritu y unción de Elías no podemos derrotar a Jezabel, pero con la doble unción y con la doble porción sí lo podemos hacer, sí lo haremos. Elías profetizó la caída de Acab y de Jezabel. Eliseo y su hijo, Elías profetizó la caída de Acab y de Jezabel. Eliseo, su hijo ministerial, estableció por voz profética a Jehú como rey de Israel, quien cumplió la profecía contra Jezabel. Vamos a 2 Reyes 9. Vamos terminando. 2 Reyes 9. El siguiente libro, 2 Reyes capítulo 9. Mientras la doble porción operaba en Eliseo y en los reyes, una autoridad mayor, Jezabel estaba esperando su derrota. Segundo de Reyes capítulo 9, verso 30. Verso 30, escuche esto, lleve la lectura, porque ese espíritu inmundo no va a tener autoridad ni en su casa, ni en la iglesia, ni en su empresa. Dice, vino después Jehú al rey, ese es el rey, y cuando Jezabel lo oyó, escucha lo que hizo cuando oyó al rey. Se pintó los ojos con antimonio y atavió su cabeza y se asomó a una ventana. O sea, se estaba ataviando por el rey. Y cuando entraba Jehú por la puerta, ella dijo, sucedió bien a Zimri, que mató a su señor. Alzando él entonces su rostro hacia la ventana, dijo, ¿quién está conmigo? ¿Quién? Y se inclinaron hacia él 2 o 3 eunucos. Y él le dijo, echadla abajo. Y ellos la echaron, y parte de su sangre salpicó en la pared. Y en los caballos, y él dice, la atropelló. Cuando le dije carro, vale, hablaba de carruajes de caballos. No imagino un carro, hay un Toyota, ¿verdad? Y dice que salpicó sobre la pared la sangre de ella, sobre los caballos, y Jehú la atropelló. Dice el 34. Entró luego y después que comió y bebió, dijo, id ahora y ver aquella, ¿cómo le dijo? Aquella maldita, y sepultarla, pues es hija del rey. Hasta en la sepultura la quiso honrar, porque era hija del rey. Pero dice el siguiente versículo, 35. Pero cuando fueron para sepultarla, no hallaron de ella más que, ¿el qué? La calavera, y los pies y las palmas de las manos. Y volvieron y se lo dijeron, y él dijo, escuchen, esta es la palabra de Dios, la cual él habló por medio de su siervo Elías Tesbita, diciendo, en la heredad de Israel comerán los perros las carnes de Jezabel. Ahí está diciendo el rey, la palabra profética que Elías soltó de la muerte de Jezabel se está cumpliendo, y los perros se la están comiendo. O sea, los perros se la comieron. Ven cómo la gente creía en lo profético, y hoy la gente dice que lo profético no existe, que Dios ya no habla. Como el rey dijo, estas fueron las palabras de Dios a través del profeta o a través de Elías Tesbita. ¿Y saben dónde estaba Elías aquí? Ya estaba con Dios. O sea, Elías ya había sido levantado cuando empiezan a hacer la profecía del profeta Elías, porque ya Eliseo ya tenía la doble porción. Jehú ya había sido ungido por rey. Elías ya no estaba vivo y la palabra se cumplió. O sea, toda palabra que usted reciba, aunque la persona ya haya fallecido, se va a cumplir en usted, se va a cumplir en su vida. A mí un montón
de personas soltaron palabras sobre mí y ya están muertos. Yo he conocido evangelistas, maestros, profetas que ya están muertos. Me profetizaron un montón de palabras, una ya se cumplió y otra no se ha cumplido y se va a cumplir. O sea, porque lo que Dios suelta lo va a cumplir. Entonces, Elías ya no estaba y había sido arrebatado, pero la palabra de juicio sobre Jezabel se cumplió. Ahora, ¿por qué se cumplió? Porque Jezabel jamás se arrepintió. Jamás. Termino. Este espíritu de Jezabel en la historia de Israel es el mismo que operó en contra de la iglesia primitiva. Igual que en aquellos días de la iglesia primitiva, el Señor aplastó a Jezabel, también lo hará en este tiempo. Apocalipsis 2. Apocalipsis 2, último versículo, para que se vaya bien enseñado. Entonces, estos son los 4 personajes principales. De Elías y Eliseo no voy a hablar mucho, porque hemos estado enseñando todas estas enseñanzas. Entonces, el enfoque hoy es Acab y Jezabel. Espíritus fuertes. Apocalipsis 2. Versículo 20. Entonces Dios va a aplastar a Jezabel como en el pasado. Va a aniquilar a Jezabel como en el pasado. Estamos hablando espiritualmente. Apocalipsis 2:20. Escucha cómo se manifestó en esta iglesia. En la iglesia de Teatira. Dice, verso 20. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, escuche, le gusta profetizar, que se dice profetiza, enseñe, o sea, también le gusta enseñar, y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Dice el Señor, y os daré a cada uno como, según vuestras obras. Entonces hay un juicio para Jezabel. Hay un juicio contra aquellos que forniquen contra Jezabel. Y cuando se habla de fornicación, no se refiere al ámbito solamente natural, se refiere al ámbito también espiritual. ¿A cuántos Jezabel en diciembre no se lo llevan para la feria para estar en el culto? Sí, idolatría. Que usted salga a comer no es pecado.